Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Actúe en Derecho. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros para poder resolver todas las inquietudes jurídicas que tenga en este momento. Hoy hablaremos acerca de esas consecuencias que tienen las personas por no separarse de manera legal. Todo por no hacerlo por la vía correspondiente. Pues hoy tendremos un especialista invitado que se encargará de despejarnos las dudas respecto a este tema. Precisamente queremos que ustedes tengan claro de qué estamos hablando. Por eso en Actúe en Derecho hablamos acerca de los divorcios en Colombia. Según datos de la Registraduría Nacional, en Colombia cada año se presentan 30.000 casos de divorcio, situación que en muchas ocasiones finaliza en pleitos jurídicos. Cabe resaltar que el divorcio es una forma de disolución que se ha convertido en un mecanismo legal y a la vez en una herramienta de prevención contra la inconformidad de las parejas. La disolución del matrimonio trae consigo la finalización o conclusión del vínculo tanto personal como económico de los cónyuges. Y es que esta es una pregunta constante con nuestros televidentes. Recuerde que usted a través del 310-22-23-051 se puede comunicar con nosotros a través de mensajes de texto, mensajes de audio, o si se anima a enviarnos un video, también lo recibimos y lo estaremos emitiendo en un próximo capítulo de Actúe en Derecho. Este tema lo proponen los televidentes y nos piden que aclaremos ciertas dudas respecto al tema del divorcio en Colombia. Si la demanda del divorcio es muy costosa, porque muchos dicen, no, es que mi esposo, mi actual compañero sentimental no se puede casar conmigo porque ya está casado y su ex esposa no le da el divorcio. Bueno, hoy despejamos todas esas dudas para saber si en realidad se puede hacer esta disolución del contrato, de alguna manera de esta unión marital que tienen las personas en Colombia. Como lo decía la nota anteriormente, en Colombia pues de manera legal se pueden casar las personas, no solamente a través de la Iglesia Católica, sino también lo pueden hacer por matrimonio civil. Pero precisamente para hablar y despejar todas estas dudas, a esta hora está nuestro abogado especialista en temas de familia, el doctor Jonathan Torres. Abogado, muy buenas tardes. Bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes y con los televidentes aclarando las dudas que se les pueda llegar a presentar sobre el tema. Bueno, abogado, vamos a entrar en materia. En Actúe en Derecho tenemos hoy un caso de una persona que no se pudo separar legalmente, pero ¿qué pasa o cuál sería ese paso a seguir? En Actúe en Derecho se lo contamos. Señores abogados, necesito una orientación y deseo a ustedes. Yo viví 23 años con mi esposo en unión libre, empezamos de cero y ahorita hemos construido. Entonces él se quiere separar, entonces necesito una ayuda para poder hacer mi separación después de 23 años. Si ustedes me pueden orientar, ¿qué debo hacer y qué decisión tomar? Bueno, abogado, es una unión, digamos, no se hizo de manera, en esta oportunidad no se hizo de manera legal, pero vienen 23 años conviviendo y este es el momento que le entiendo yo a nuestra televidente, quiere hacer separación de bienes. ¿Cómo podría hacerse de alguna manera esta separación? Bueno, lo primero que hay que entrar a mirar es si en algún momento la señora junto con su pareja hicieron una declaración de esa unión marital de hecho. Si ya lo hicieron, pues se puede proceder directamente a hacer la liquidación, pero si no es así, tendríamos que pasar primero por una etapa que se llama declaración de la unión marital de hecho, que se puede hacer por diversos medios legales, y seguidamente pues pasar a la liquidación de la unión patrimonial que tienen, para poder liquidar los bienes. Sí, abogado, esta unión marital que usted dice, ¿tiene que ir los dos o uno solo puede hacer este documento? Existen varias formas de lograr esa declaración, como le decía. Una de ellas es la conciliación, otra de ellas es la escritura pública y una tercera sería la sentencia judicial. En este caso, si
la pareja quisiera declarar directamente la unión, de común acuerdo podrían hacerlo, pero en caso de que la pareja se niegue a hacerlo, se puede acudir a la vía judicial. Es recomendable que lo hagan pronto, ¿no? En caso de que ya hayan terminado la vida en común. Muy bien, continuamos con más televidentes a esta hora en Actúen Derecho a través del 648-4820. Esperamos que la respuesta a nuestra televidente le haya quedado completamente claro. Recuerde que esta es una asesoría que les estamos brindando, no estamos solucionando los casos de materia de raíz, simplemente es una asesoría. Usted deberá buscar un abogado si lo requiere en su momento, o si aquí en medio de la asesoría pues ya se resuelve sus inquietudes y su proceso, pues estaremos muy contentos de poder ayudarles. Vamos con una llamada a esta hora a través del 648-4820. La señora Dilia, muy buenas tardes. Cuéntenos cuál es el caso que requiere asesoría legal. Bueno, muy buenas tardes. Resulta de que mi papá y mi mamá me casaron a los 17 años. Yo ya me separé de ese señor hace 35 años, ¿sí? Entonces quiero saber si yo sigo casada o no. Yo no firmé nada, absolutamente nada. Lo que hicieron todos fueron ellos, llevaron testigos y todo eso. Entonces yo me quiero volver a casar. Quiero casar, ¿cómo hago para volverme a casar y divorciarme? ¿O qué tengo que hacer? Muy amable, muchas gracias. Bueno, abogado, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente, a la señora Dilia, que llama a consultar hace 37 años, dice más o menos que se dio esta unión marital? Abogado, ¿qué le asesoramos? ¿Qué puede hacer ella en este momento para saber si sigue casada? Como dice, no ha firmado ningún documento de separación ni nada. Suponemos sigue casada. ¿Qué le podemos decir a ella, abogado? Precisamente teniendo en cuenta que se trataba de una menor de edad en esa época, habría que entrar a revisar si se cumplió con todos los requisitos legales para la unión. Suponiendo que el matrimonio es válido y también teniendo en cuenta que la separación lleva más de 37 años, en este caso procedería relativamente fácil el divorcio por la vía judicial. Si quisiera de todas maneras buscar al señor con el que al parecer tuvo un vínculo y disolver de común acuerdo el matrimonio, podrían hacerlo, pero en este caso se ve que aparentemente están cumplidas todos los requisitos necesarios para obtener el divorcio. El hecho de que llevan 37 años separados por sí solo no constituiría una circunstancia que acabe con el matrimonio directamente. Es necesario adelantar el trámite para formalizar esa separación entre ellos. Continuamos con más preguntas a esta hora por parte de nuestros televidentes. Saludamos a aquellos que se conectan a través de Facebook. Allí en el perfil del canal TRO ingresan y pueden ver el Facebook Live. Allí hay un mensaje, chat habilitado para que ustedes hagan las preguntas que deseen. A esta hora, a través del 310-22-23-051, nos llega el siguiente mensaje. Dice: hola, buenas tardes. Me gusta mucho su programa. Mi cónyuge está casado por la iglesia hace 34 años. Se casó a los 18 y duró viviendo 8 años con ella. Se separó de ella hace 24 años, pero no se divorció. ¿Es verdad que debe casarse por lo civil para divorciarse después en la iglesia y poder separar bienes? ¿Qué debe hacer para que se pueda divorciar? Tiene 24 años viviendo conmigo, tenemos 3 hijos. Y Ana Andrés, ¿qué podemos decirle a este televidente, abogado? ¿Cuál podría ser ese paso a seguir? De pronto hay una confusión en la televidente en cuanto al procedimiento a seguir, porque tratándose de un matrimonio que se celebró religiosamente, hay que hacer el trámite de registro civil de esa unión, porque la partida eclesiástica en este momento ya no es válida como para probar el estado civil de casado. Entonces, no se trata de que se vuelva a casar, sino de que formalice el registro de ese matrimonio ante las autoridades civiles. Luego sí, por supuesto, pues vendría el divorcio, que como les digo, pues tendría las características muy parecidas a las del caso anterior, en el entendido de que se trata de una separación de ya muy largo tiempo, que es suficiente causal para el divorcio desde el punto de vista judicial.
Abogado, contémosle a nuestros televidentes también cuáles pueden ser esas consecuencias de no separarse de manera legal, qué puede recaer sobre estas personas por no hacerlo por la vía legal. Bueno, el matrimonio en Colombia tiene unas características muy particulares en el sentido de que él sigue produciendo efectos independientemente de que las personas estén separadas, mientras no formalicen el divorcio propiamente dicho, va a seguir produciendo efectos, va a tener efectos desde el punto de vista patrimonial, especialmente lo que tiene que ver con la entrada de bienes a la sociedad conyugal, que esa sociedad se va a seguir alimentando del trabajo de los dos, de los bienes que adquieran, de los inmuebles, dineros, cuentas bancarias que lleguen a tener, en fin. Si eso no se hace, pues el matrimonio va a seguir vigente, la sociedad conyugal también va a seguir vigente y especialmente se van a ver unos efectos patrimoniales que en general preocupan normalmente a las personas. También puede haber unos efectos desde el punto de vista de la seguridad social, con miras de pronto a una eventual pensión de sobrevivientes si alguno de ellos llegara a fallecer, y unos efectos desde el punto de vista de la seguridad social y del patrimonio. Abogado, una pregunta. Cuando ya hay un tiempo determinado de que están separados estas personas, separados de cuerpo, ¿cuál es el paso a seguir para ellos? Decir, bueno, yo quiero separarme, pero él no me quiere dar el divorcio. ¿Eso puede pasar? Es decir, ¿yo no me puedo separar de mi expareja porque él no quiere firmarme el divorcio? ¿O qué puedo hacer para que en realidad se liquide esa sociedad conyugal? Una de las causales previstas en la ley para el divorcio es la separación de cuerpos por más de 2 años. Si se cumple ese requisito y se puede probar, por supuesto que procede el divorcio y se le puede solicitar al juez que lo decrete. Que simplemente decrete que ya la pareja pues no va más, como diría en el común. Si no existe, digamos, esa voluntad de la persona de aceptar el divorcio, perfectamente se puede acudir a la vía legal, lograr el decreto que estoy comentando y más adelante proceder a la liquidación de la sociedad conyugal que se conformó a raíz de ese matrimonio. Muy bien, a esta hora invitamos a todos nuestros televidentes que se conecten a través del 310-22-23-051 o a través del 648-4820. Doctora Marlene, también saludamos a aquellas personas que lo hacen a través de Facebook, ¿no? En ese chat que tenemos a esta hora. Feliz tarde, doctora Marlene. Sí, tenemos conectados a esta hora a Oscar López, Javier Hernando Díaz, Luz Janet Parada, Rosalvira Alvarado. Tenemos muchos televidentes conectados y estaba aquí muy atenta oyendo y resulta que ese tema de que yo no te doy el divorcio y no te lo doy y no te lo firmo, eso es propio de las telenovelas, eso en la vida real no pasa, ¿cierto, abogado? Hay una causal en el Código Civil que dice que si llevamos 2 años de separación de cuerpos, ya nos podemos separar, o esto se modificó con el decreto del que usted hablaba. Es correcto, tiene que existir, digamos, una causal para el divorcio. En Colombia no es posible divorciarse solamente con la voluntad, pero en estos casos cuando existe una separación de tanto tiempo, no solamente de 2 años, sino de 25 y 37 años, como veíamos atrás, es perfectamente viable solicitarle al juez que decrete el divorcio, aun cuando se trata, como en el primer caso, por ejemplo, de una persona que se casó hace mucho tiempo y que tal vez no ha vuelto a ver a su pareja y que a veces ni siquiera sabe dónde se encuentra. Entonces no se trata solamente a veces de la negativa del cónyuge de divorciarse, sino también de pronto del desconocimiento que se tiene de su paradero, y es posible perfectamente acudir a las instancias judiciales para que eso se produzca. Muy bien, saludamos a todos nuestros televidentes que se conectan a esta hora con nosotros a través del Facebook Live en el perfil del Canal TRO. Muy bien, vamos con un mensaje que nos llega hasta ahora. Dice, buenas tardes, llevo 8 años casada, me casé por lo civil y llevo 8 años que él me dejó por otra persona. Tenemos 2 hijas. ¿Cómo hago para el divorcio? Bueno, en ese caso, más o menos tenemos las mismas características de los casos que hemos visto hasta el momento.
Se trata de una separación de hecho de más de 2 años y es perfectamente viable que el juez decrete el divorcio. Además, en ese trámite de divorcio, el juez también tiene la obligación de pronunciarse respecto de la situación en que van a quedar las hijas menores. Pero entro yo a recibir la llamada, ¿no? Abogado. Sí, señor, lo escuchamos, abogado. Sí, el juez se va a tener que pronunciar sobre cómo va a ser la situación de las hijas en términos de alimentos, de custodia, de estudio, de salud, en fin, todo eso también se puede tramitar dentro del divorcio, pues, pero ya sería otro tema. Muy bien, vamos a saludar a esta hora también a aquellas personas que nos ven no solamente en el Gran Santander, sino en todo Colombia. Saludamos a las personas que nos saludan desde Atlántico, nos saludan desde Medellín, nos saludan de diferentes del Meta. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, que pues buscamos de alguna manera llevarlos, acompañarlos. A esta hora saludamos a Omar, que se comunica con nosotros a través del 648-4820. Omar, feliz tarde. Cuéntanos cuál es su caso. Sí, feliz tarde y bueno, felicitaciones por el programa. A ver, yo me casé en Estados Unidos con una ciudadana americana y también me casé aquí en Colombia, más exactamente, perdón, en Bucaramanga. Ella murió la semana pasada de COVID. ¿Yo qué trámites tendría que hacer para hacer el divorcio de Colombia con ella? Bueno, abogado, en este aquí caso, ya no tenemos necesidad de hacer un divorcio como tal, porque aquí la sociedad conyugal por causa de muerte se disuelve, ¿no? ¿Qué tendría que hacer este televidente? Bueno, en este caso, como usted bien lo dice, el matrimonio no termina ya por el divorcio, sino por la muerte de uno de los cónyuges. Entonces, si la cónyuge de nacionalidad estadounidense llegara a tener bienes en Colombia, seguramente tendríamos que entrar a mirar el trámite más bien de la sucesión y dentro de esa liquidación de la sucesión liquidar también la sociedad conyugal que se formó dentro del matrimonio. Pero el matrimonio en sí mismo ya no existe y la sociedad conyugal debe entenderse que está disuelta. Habría que pues también ver unos temas de tipo diplomático en términos de aplicación de las sentencias tanto de liquidación de la sucesión allá en Estados Unidos como acá en Colombia, porque pues es difícil en este momento que se reconozcan los efectos jurídicos de un acto de un país en el otro. Pero en general, para responder al señor, ya el matrimonio y la sociedad conyugal se deben entender disueltos. Muy bien, continuamos recibiendo preguntas de nuestros televidentes a través del 310-2223-051, a través de WhatsApp. Nos siguen llegando estos mensajes como el siguiente mensaje y dice: para hacer la declaración de terceros y mostrar convivencia, si la pareja no estuvo con su cónyuge hasta el final, no estaban divorciados, no habían hecho ninguna liquidación, tiene el registro civil católico del matrimonio vigente, ¿se puede decir que se estuvo hasta el fallecimiento del cónyuge? ¿Se puede declarar eso, aunque no hubiera sido así? ¿No hubiese sido así? Esto como requisito para la sustitución pensional. Atentamente, fiel televidente. Pues nuestro fiel televidente quisiera saber, pues esto va como por un tema pensional, sustitución pensional, ¿no, doctora Marlene? Sí, claro, aquí el tema es, pues se supone que cuando una persona no se ha divorciado, la sociedad está vigente. En este tema, abogado, no sé si usted le puede dar luces a nuestro televidente o esto ya se nos escapa y vamos para el jueves de pensiones. Muy seguramente van a tener que consultarlo sí en el jueves de pensiones. Se le puede decir al televidente que efectivamente desde el punto de vista pensional normalmente se exige un término de convivencia mínima en los últimos momentos de la persona que fallece y que deja la pensión, pero pues lo mejor sería que se asesorara con una especialista en derecho laboral y seguridad social. Muy bien, a esta hora saludamos desde Mogotes al señor Álvaro, que se comunica con nosotros. Saludamos a toda nuestra audiencia desde el municipio de Mogotes, Santander. Don Álvaro, feliz tarde, cuéntenos cuál es su caso. El caso mío es que yo tengo una persona registrada
y a ver si tiene derecho a los bienes que yo tengo. Pienso quitarle el apellido, pero ¿cómo se hará? A ver si tiene derecho a los bienes. El presidente está en línea. ¿Usted le dio el apellido porque lo reconoció o lo adoptó? ¿Hizo un proceso de adopción? ¿Cómo le dio el apellido? No, un proceso de adopción porque era una persona por ahí votada. Entonces ahora recibo ultrajes y estoy enfermo y no tengo ninguna ayuda de él, no me lleva a la diálisis, nada. Entonces tengo que pagarle a otra persona. Abogado, Bueno, ¿podemos revocar un proceso de adopción? Sobre el particular, si el proceso de adopción se dio legalmente, es bastante difícil que eso se produzca. ¿Sí? Las personas no se pueden arrepentir de las adopciones que hacen. Y también si se hubiera hecho de una forma, digamos, informal, solamente reconociendo a la persona como hijo, sabiendo desde el primer momento que no lo era, pues a estas alturas la misma ley le prohíbe, por haber pasado el tiempo previsto en la ley para la impugnación de la paternidad, tratar de quitarle el apellido como él lo dice. Sin embargo, si se trata, digamos, de una persona que siendo jurídicamente un hijo, lo tiene en esa situación de abandono, más bien pues tendría que empezar a pensar en un posible desheredamiento por indignidad, por el abandono en el que lo tiene. Y eso por un lado, y por el otro también, si se encuentra en una situación tan difícil desde el punto de vista económico, pues podría existir también la posibilidad de un proceso, ya sea administrativo o judicial, para que le den unos alimentos. Muy bien, bueno, abogado, ¿también es obligación de los padres dejarle herencia a sus hijos? ¿O en vida el señor puede determinar cómo dejan repartidos sus bienes y puede no dejarle nada a su hijo? Desde el punto de vista sucesoral, en la actualidad es posible que la persona disponga de la mitad de sus bienes. Libremente puede entregárselos a la persona que quiera, sea descendiente o no, sea familiar o no, y eso debería hacerlo a través de un testamento. Pero la otra mitad de los bienes, esa de la que no puede disponer libremente, sí tendría que repartirse necesariamente entre los descendientes, en este caso los hijos o el hijo, si fuera uno solo, que está reconocido. Muy bien, vamos con más preguntas por parte de nuestros televidentes a través de Facebook. Allí en el chat de Facebook a esta hora nos hacen diferentes preguntas. También lo hacen a través del 310-22-23-051. Dice, hace 30 años vivo con el padre de mis hijas. Él anteriormente estuvo casado con otra señora y se divorció. Y ellos partieron bienes. Mi pregunta es, ¿a los hijos de la anterior esposa le pertenece lo que nosotros hemos construido? Le agradezco su respuesta. Mi nombre es Orfelia Morantes desde Barrancabermeja, Santander. Un saludo especial a todos nuestros televidentes que nos ven desde la bella Hija del Sol, allí desde el calor de Barrancabermeja. Un saludo muy especial a todas estas personas que nos están sintonizando, como la señora Orfelia. Bueno, abogado, ¿qué se puede hacer en este tema? Bueno, es común que de pronto las personas a veces confundan un poco los efectos que tiene la relación de la pareja, la separación que hay entre una pareja, con la relación que hay con los hijos. En este caso, se trata ya no de la relación de él con su antigua pareja, sino con las hijas que procreó en ese anterior matrimonio. En ese sentido, ellas, ante el eventual fallecimiento de él, tendrían derecho a lo que él construyó, al patrimonio que él dejó, no necesariamente relacionado con la unión actual, en donde están construyendo obviamente un patrimonio, sino con él mismo. En ese sentido, pues, de lo que él deje al momento de su fallecimiento, van a tener que disfrutar los hijos tanto de la primera unión como de la segunda, porque pues los hijos son todos iguales a la luz de la ley.
Sí, claro, abogado. Esto es bueno aclarárselo a nuestros televidentes porque yo me divorcio de mi pareja, yo me separo de mi pareja, yo liquido bienes con mi pareja, pero no hay tal que ya mis hijos no son mis hijos. O sea, mi esposa ya sigue siendo mi ex, pero mis hijos no son mis ex hijos. Ellos siguen siendo mis hijos. Entonces, si hay bienes a nombre mío, si de esa unión yo tengo también el 50% de los bienes, pues mis hijos lo van a heredar. Ya la esposa no, la señora que se divorció no, absolutamente, ya se liquidó la sociedad. Pero los hijos son hijos, bien lo decía el abogado, son todos iguales ante la ley, no importa si son hijos dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, son hijos de un matrimonio que ya se divorció, hijos son hijos y todos, absolutamente todos tienen iguales derechos. Bueno, abogados, una pregunta. Si yo me quiero separar, ¿tengo que darle algún poder a algún profesional del derecho o puedo ir a instaurar mi demanda de separación? ¿O cómo funciona el tema para explicarle a nuestros televidentes más o menos cuál es como la ruta para iniciar el divorcio en Colombia? Lo correcto en estos casos es que efectivamente se entregue un poder a un profesional de confianza para que haga el trámite del divorcio, ya sea ante el notario o ante el juez competente. No solamente porque la ley lo exige así, sino porque todos estos trámites tienen unas formalidades que normalmente las personas pueden llegar a desconocer y es buena y pertinente la asesoría de un profesional que los guíe durante todo ese proceso, de manera que defienda sus intereses y que además plasme en todos esos actos la voluntad real, el querer de las personas. Entonces, sí, es pertinente que acudan a un abogado para que les asesoren en todos estos temas. Así es, abogado, y que tengan las personas en claro que no solamente se hace repartición de bienes en este tema de las separaciones, sino también de deudas. En minutos más preguntas, más inquietudes por parte de nuestros televidentes que serán solucionadas en temas de divorcio, separaciones y las consecuencias de no hacerlo legalmente. Esto es Acto del Derecho. Ya regresamos. Continuamos en Acto en Derecho, hoy hablando de separaciones, de divorcios y de todas las consecuencias legales que esto puede contraer a nuestra vida. Pero también queremos aprovechar este momento para saludar a aquellas personas que nos ven en Santander, en norte de Santander y en todo Colombia, que hasta ahora nos reportan sintonía. Los invitamos para aquí, allí en el chat de Facebook, coloquen su manito arriba y coloquen desde dónde nos están viendo, desde qué parte del mundo nos ven, porque también nos saludan de Italia, de España. Doctora Marlene, nos siguen saludando a través de Facebook. Sí, claro, tenemos muchos televidentes conectados en Facebook, tenemos a Nieve Ocampo, tenemos a Zulay Zambrano, tenemos a Gina Mayerli y tengo una pregunta aquí, abogado, creo que la televidente tiene un poco de confusión, pero se la voy a leer tal cual para ver si usted me puede ayudar. Una pregunta, si la persona asentara la partida de matrimonio, ¿no perjudica con la relación que tengo con la actual? ¿No se anulan los años que llevo con mi pareja porque lo que necesito es divorciarme de la anterior para legalizar el actual? Yo creo que la televidente está confundida, pues para divorciarse lo que ella llama asentar la partida es registrar el matrimonio. Cierto, abogado, pero esto no tiene nada que ver con su relación actual. Sí, la pregunta es un poco confusa, pero sí, con el solo hecho de aceptar la partida, de registrar la partida, no se estaría en ningún momento convalidando o renovando la unión. Si de pronto esa es la inquietud de la televidente. También interpretaría yo la pregunta desde el punto de vista de que de pronto el casarse de nuevo puede anular el vínculo anterior, y la verdad es que tampoco. No puede casarse una persona dos veces a no ser que haya terminado completamente su vínculo anterior. Si es por ese lado que va la pregunta, pero si es como usted la interpreta, doctora, la verdad es que ese registro de la partida eclesiástica
ante las autoridades civiles para obtener el registro civil no significa en ningún caso una renovación del vínculo. Lo que sí es cierto también es que hay que analizar la forma en que se han presentado los tiempos entre las uniones, la primera pues el matrimonio y la segunda la unión marital que puede estar intentando tener en este momento la persona, porque pues el matrimonio mientras subsista la sociedad conyugal impide que nazca a la luz una unión marital de hecho, como de pronto ella lo estaba pretendiendo en este caso. Entonces, habría que complementar un poco la pregunta, pero esperemos haberle respondido de la mejor manera. Sí, claro, abogado. Es bueno aclararle a nuestra televidente que si lo que tiene actualmente es una unión marital de hecho, pues esta no va a producir ningún efecto, digamos, patrimonial. ¿Por qué? Porque ella tiene una sociedad conyugal vigente. Entonces, recordemos que uno de los requisitos para que surja la sociedad patrimonial, que es la que se da dentro de los compañeros permanentes, es que ninguno tenga impedimento. Y si ella está casada, así no haya registrado o asentado la partida de matrimonio, como ella dice, no hay lugar a que esta sociedad surja, porque hay otra vigente. Entonces, son dos cosas diferentes y, como decía el abogado, el hecho de que ella ahora asiente la partida, como ella dice, pues no quiere decir que se va a renovar su matrimonio o se va a reanudar su relación, pero sí es necesario que lo haga para que inicie los trámites del divorcio. Muy bien, hasta ahora saludamos al señor Jorge que se comunica con nosotros. Don Jorge, muy buenas tardes, bienvenido a su programa Actúa en Derecho y cuéntenos cuál es ese caso que quiere que reciba asesoría por parte de nuestro especialista. Sí, buenas tardes. Lo escuchamos, don Jorge. Si quiere, escúchenos por el teléfono, le bajamos un poquito al televisor y nos escucha solo lo que hablamos por teléfono, don Jorge, para que podamos tener una comunicación más fluida. Sí, señora. Yo quiero comentarle al doctor, hace 2 años con mi esposa hicimos la liquidación de la sociedad, pero nunca nos divorciamos. Teníamos una casa y un vehículo particular. Pues la idea era seguir viviendo juntos, pero después de 6 meses, pues por situaciones me tocó irme de la casa y hoy en día estoy pagando arriendo. Yo le he dicho a ella que si me deje la parte de arriba de la casa para vivir, porque eso lo hicimos los dos. Pues no ha sido posible. Yo quiero saber si puedo hacer algo para poder tener al menos algo para vivir. Abogados. Bueno, en este caso es pertinente aclararle al señor que en el momento en que ellos liquidaron la sociedad conyugal, si bien el matrimonio no murió, no terminó, lo cierto es que la sociedad conyugal sí. Y lo que en ese momento hayan pactado ya no se puede deshacer. Habría que, pues, obviamente revisarlo con más detalle, pero en general ese acto de haber disuelto la sociedad conyugal y haberla liquidado, repartiéndose los bienes, de pronto entregándole la propiedad total de la vivienda a la señora, ya no se podría deshacer, porque pues fue una manifestación voluntaria de ambos en ese sentido. Entonces, y el matrimonio, por más que subsista en este momento, pues sí, ya no puede, digamos, retrotraer los efectos al momento en que no estaban liquidada la sociedad conyugal. Lo que sí persiste es de pronto un deber de ella de colaborarle como la cónyuge que es ahora actualmente, de tener, digamos, cumplir con los deberes de socorro, de auxilio que implica el matrimonio si es que está vigente, y pues a eso podría acudir en caso de extrema necesidad. ¿Pero la ley la obliga a ella de alguna manera a colaborar de esa manera, abogado?
En un caso de gran necesidad, mientras el matrimonio esté vigente, también genera una obligación desde el punto de vista del auxilio y de los alimentos, porque precisamente esa es una de las razones de ser del matrimonio. La persona no se casa únicamente para las buenas, sino también para estar en las malas, y el matrimonio y la ley le asignan esas responsabilidades a cada cónyuge de colaborarle, de auxiliarle, de socorrer. Y en ese caso, sí, y en ese caso, abogado, ¿a dónde debería dirigirse nuestro televidente? En las condiciones. ¿A qué lugar debería dirigirse él para solicitar ese auxilio? Esas condiciones de necesidad. Habría que evaluar esas condiciones de necesidad para que se establezca la pertinencia o no de una colaboración de ese tipo, pero pues es la comisaría de familia la que tiene que estar al tanto de ese asunto. Y pues si necesita la asesoría de un abogado, pues sería también pertinente que la busque, y un profesional también lo guíe en ese camino para que sea exitoso. Abogado, citar a una conciliación, abogado, se me ocurre a mí citar a una conciliación a la señora en una comisaría de familia, ¿sería viable? ¿Podría producir algún efecto? Sería perfectamente viable, claro que sí. El señor puede acudir a la comisaría de familia, solicitar la audiencia de conciliación y pues que se reúnan para buscarle una solución al problema que él tiene, y para que además los efectos de ese acuerdo a que lleguen en la comisaría de familia pues sean de obligatorio cumplimiento para ambos. Recuerde que usted también puede participar de nuestros capítulos, de nuestros temas, en los temas del día a través del 310-2223-051, o también puede comunicarse con nosotros si quiere que sea escuchado su testimonio a través del 648-4820. Hoy miércoles estamos hablando acerca de las consecuencias de no separarse legalmente, de divorcios, de separaciones y de todo lo que esto conlleva. Recuerde que también a través del perfil del canal TRO estamos en vivo y en directo por Facebook Live. Allí se ha habilitado un chat para que usted haga las preguntas necesarias. Son las 2:40 p.m. Vamos a una pausa comercial, pero al regreso más preguntas y más soluciones para aquellas personas que se encuentran a punto o ya están separadas. Continuamos en Actúa en Derecho, hoy miércoles, hablando acerca de divorcios, separaciones y todo lo que conlleva el no hacerlo de manera legal. Pero queremos también saludar a aquellas personas que no se pierden Actúa en Derecho, que nos siguen reportando sintonía. Doctora Marlene, que nos envía mensajes de diferentes partes del mundo porque ha traspasado las fronteras. Este acompañamiento que le hacemos a nuestros televidentes o a aquellos cibernautas que están ahí viéndonos a través de Facebook, doctora. Sí, tenemos a Mildred Orduz, tenemos a Gina Mayerly Enciso Suárez, tenemos a Diana Galvis Silva, tenemos a Ángela Rueda, tenemos a Esperanza González, a Ludwig Rangel y tenemos a Lilia Díaz, que nos saluda desde Concepción, Santander. Abogado, nos preguntan, esta pregunta es reiterativa, nos dicen qué pasa si mi actual pareja se divorció pero tiene hijos. ¿Van a heredar por parte de su padre, aunque se haya separado de su esposa? Esta es una pregunta reiterativa. Recordémosles a nuestros televidentes qué pasa con los hijos, aunque sus padres se hayan separado. Sí, volvemos un poco a lo que hablábamos hace un momento. Hay que aclararle mucho a la gente que la relación con los hijos no se rompe por el hecho del divorcio. Esa relación persiste y subsiste prácticamente hasta el final de la vida de ambos. Y es una relación que desde el punto de vista sentimental, emocional, pero también jurídico, produce unos efectos que la gente no puede desconocer. En caso del fallecimiento del cónyuge, uno de los cónyuges, todos sus hijos por igual van a tener derecho a reclamar lo que a él le correspondería en la liquidación de la sociedad conyugal. De pronto hay que aclararle a la gente que hay un par de pasos que deben cumplirse para que eso suceda. Cuando una persona muere, lo primero que se hace es liquidar la sociedad conyugal
para que se defina qué le corresponde a cada uno de los dos y luego, habiendo definido qué le hubiera podido corresponder al causante, al difunto, eso se le reparta entre los hijos. Ahora, la pregunta que entiendo que hace la persona es que efectivamente espera que sus hijos, los que procreó al interior de su matrimonio, reciban lo que el papá les deje, así estén divorciados los dos. Eso es perfectamente viable, no solamente viable, sino obligatorio, como hablamos hace un momento. Sí, claro, esto es bueno aclarárselo a nuestros televidentes. Hay muchas veces que las personas piensan en el caso de las mujeres, piensan, los hijos que él tuvo, aunque se haya divorciado, ¿pueden heredar algo de mi parte? No, la sociedad es entre los dos 50 y 50. Si el señor tenía hijos por fuera del matrimonio, o si el señor de una relación anterior, de un divorcio, tenía hijos, heredan solo sobre la parte de él. No se puede tocar la parte de la señora, máxime pues que no es la mamá. Entonces también para aclarar esa situación, los hijos heredan sobre los bienes de su progenitor, de su padre, o bueno, si fuera el caso de una mujer, pues en los bienes de su señora madre, pero no se puede tocar la parte del otro cónyuge, esa es aparte. Saludamos hasta ahora a Iván. Iván, feliz tarde. Se comunica con nosotros a través del 648-4820. Iván, ¿cuál es el caso que requiere asesoría por parte de nuestro especialista? Hola Iván, feliz tarde. Te saludamos de Actúa en Derecho y le damos la bienvenida a este programa. Cuéntanos cuál es el caso que quieres contarnos. Bueno, esta es una llamada de zona rural. Vamos a pedirle a nuestro equipo de producción que intente comunicarse nuevamente con esta persona o a nuestro televidente. Iván, vuelva a marcar 648-4820. Vamos con más mensajes por parte de nuestros televidentes a través de Facebook, se comunican con nosotros y nos escriben el siguiente mensaje. ¿Qué ocurre cuando uno se une con una persona que es viudo, pero él no ha liquidado la sociedad conyugal ni disolvió lo económico? Abogados, hablábamos hace un momento acerca de cuando fallecen las personas, se liquida la sociedad conyugal, pero supongo que dice, ni disolvió lo económico. Supongo que hay hijos o herederos de ese primer matrimonio. Bueno, lo que sucede ahí es que, como hablamos hace un momento, el fallecimiento acaba con el matrimonio y por lo tanto acaba también con la sociedad conyugal. Pero aquí hay que distinguir entre dos cosas. Una cosa es que la sociedad conyugal se disuelva por el hecho de la muerte de la persona y otra cosa es que se liquide. La liquidación es un acto que consiste pues, en inventario de todo lo que se dejó, en la repartición y en la adjudicación de lo que eso resulta. Si eso no se ha hecho, hay que hacerlo eventualmente. Si la persona es viuda, puede volver a casarse, puede volver a conformar una unión marital de hecho y puede tener una sociedad patrimonial producto de o conyugal producto de esas uniones, pero si no liquida la sucesión de su cónyuge, si eso no sucede, eventualmente hay que hacerlo, ya sea cuando él fallezca o en este momento en el que están ya pues en la unión. Entonces, tarde o temprano, esas situaciones económicas van a tener que resolverse y pues lo mejor es que se haga ahora antes de que se enreden más y se confundan más los patrimonios entre tanto ella como con su nueva pareja que es viuda y con el patrimonio que dejó la cónyuge anterior, en fin, para evitar todas esas confusiones y todos esos problemas que puedan resultar de la falta de liquidación, es mejor hacerlo ahora. Abogado, usted habla de una sucesión. ¿Cuánto tiempo tienen las personas después, digamos, falleció mi padre y no se hizo la sucesión? ¿Cuánto tiempo tiene uno para hacer esa sucesión? ¿O definitivamente eso no prescribe y puede hacerse en cualquier momento? El Código Civil asigna un tiempo muy expedito, dice que ojalá dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento de las personas, pero normalmente eso no se hace así. A veces la gente espera y espera y espera y puede hacerse prácticamente en cualquier tiempo
En lo personal he llegado a liquidar sucesiones que ocurrieron aún en el siglo antepasado, o sea, en 1800, de personas que fallecieron en esas épocas, y todavía esas situaciones producen efectos jurídicos y se pueden llegar a liquidar. La cuestión es que también tiene de pronto otro tema respecto de terceros que hayan ocupado bienes para pues aprovecharlos, porque pues el paso del tiempo obliga a que la gente siga haciendo uso de los inmuebles, a que algo se... Sí, continuamos con más participación. Continuamos con más participación por parte de nuestros televidentes que a través del chat de Facebook, allí que nos están viendo en vivo y en directo a través de Facebook Live, nos escriben y nos llega el siguiente mensaje y dice: buenas tardes, yo vivo hace 8 años con mi pareja. Él vivió 20 años sin casarse con la anterior pareja. Se dejaron, pero no hicieron separación de bienes ni nada. Tienen 2 hijos mayores de edad y profesionales. Y él no la ha sacado del seguro. Quiero saber qué debo hacer porque yo tengo mi casa y un local que yo he conseguido con mi propio dinero. Abogado, ¿qué podemos decirle a la señora Janet Largo? Bueno, en general, tratándose de una persona con la que vivió sin casarse anteriormente, lo que ocurrió pues fue la conformación de una unión marital de hecho y de su consecuente sociedad patrimonial. La norma lo que dice es que para digamos hacer valer esos efectos de esa sociedad patrimonial hay que acudir a la justicia al menos dentro del año siguiente a la separación definitiva de cuerpos entre los compañeros. Entonces, en general yo diría que ese caso ya se encaja en esa hipótesis, ¿no? No habría que preocuparse, digamos, por los efectos jurídicos que pueda tener esa unión que ya terminó hace mucho tiempo. Sí, de pronto puede ser problemático este tema de la afiliación al seguro, porque mucha gente pues lo tiene como un indicativo de que la unión persiste, pero finalmente pues eso va a definirse más bien es en el juzgado con las pruebas, si es que llegara a ser necesario. Bueno, abogado. Ahora, está claro que lo que han construido ahora es propio de la unión que tiene ella con su actual pareja y no tiene por qué confundirse con el patrimonio que se construyó o que así no se haya construido con la anterior. Abogado, antes de salir a comerciales hablábamos acerca de esas deudas que también se reparten luego de que se separan. Expliquémosle un poco a nuestros televidentes porque sí nos preguntan mucho acerca de si mi esposo tenía una deuda y nos separamos, ¿a mí me toca pagar la mitad de esa deuda? Es correcto. En general, tanto los activos, o sea, el patrimonio representativo de valor y los pasivos, o sea, las deudas, usted lo dice, entran dentro de la sociedad conyugal. Habría que entrar de pronto a distinguir, según la ley, entre si aprovecharon a la sociedad conyugal o no. Aquí en estos casos es importante de pronto ponerle a la gente ejemplos. A veces el cónyuge o la cónyuge se endeudan para cosas personales, para cosas suntuarias, para joyas, carros, para cosas que solamente aprovechan ellos o para darle a otros familiares o favorecer. Sí. A otras situaciones que no tienen nada que ver con la sociedad conyugal. Entonces, si se prueba que efectivamente esa deuda no aprovechó a la sociedad conyugal, no tendría que pagarse la mitad por parte del otro cónyuge que no la adquirió y que no tuvo nada que ver. Pero sí es bueno pues estar al tanto de esas situaciones y sobre todo tener la evidencia de que efectivamente no aprovechó a la sociedad conyugal. Sí, claro, por regla general, digamos que por regla general se reparten tanto bienes como deudas, pero como bien lo decía el abogado, existen casos en que se podría probar, por ejemplo, que uno de los cónyuges se endeudó para un tema ajeno a la sociedad, ajeno al matrimonio. Entonces aquí pues se podría iniciar o se podría tratar de que esa deuda no ingresara, pero por regla general se reparten tanto bienes como deudas.
A esta hora de la tarde tenemos una llamada que nos llega a través del 648-4820 de un televidente. Hola, feliz tarde, bienvenido a Actúa en Derecho, su programa. Andrea, cuéntenos cuál es el caso que requiere asesoría de nuestro especialista. Hola, buenas tardes. Mira, lo que pasa es que pues mi papá falleció hace como un mes. Y nosotros, bueno, mis papás estuvieron casados como 33 años y él hace 4 años se fue de la casa. Al irse de la casa dejó pues embarazada a una muchacha y pues tuvieron al bebé. Y ahorita que se murió, ella está pidiendo la parte de mi papá, que es para el hijo de ella. Sí, entraría ahí porque como la casa es patrimonio familiar y eso es por fuera ya del matrimonio de mis papás, sí le pertenece la parte al niño. Abogado, es prácticamente la misma pregunta, ¿cierto? ¿Le corresponde o no le corresponde a este niño la parte? No es toda la parte, ¿no? Aclaremos también eso. Es correcto. Lo que le corresponde a este niño es la participación igualitaria junto con sus demás hermanos en el patrimonio que haya dejado el papá, ¿sí? Él no va a tener derecho en el patrimonio de la señora con la que estuvo casado en un principio, porque ese es el patrimonio de ella y no tiene ningún vínculo de ningún tipo, ni jurídico ni de consanguinidad con ella. Pero sí tiene todo el derecho de que le entreguen la parte que le corresponde en lo que el papá dejó. Eso es una regla que no podemos evitar y que además desde el punto de vista constitucional y de la justicia es perfectamente válido. Vamos con más mensajes. Claro, liquidada la sociedad conyugal, sí, qué pena. Liquidada la sociedad conyugal, se sabe cuánto le quedó al señor. Digamos que el 50% normalmente es el 50%. Entonces, al señor le quedó el 50%. Son 3 hijos de la señora que falleció. Listo, se reparte entre los 3. Solo que ahora tienen otro hermanito. Entonces ya no reparten entre 3, reparten entre 4. Pero al señor, a ese niño le corresponde la proporción que le corresponde a cualquiera de los otros hijos. Así es, vamos con más mensajes que nos llegan hasta ahora a través de WhatsApp. Dice, buenas tardes, doctora. En una demanda de divorcio, ¿quién paga al abogado? ¿El que interpone la demanda o es por mitad? Atentamente, Patricia Rivero. ¿Qué le contestamos rápidamente a Patricia, abogado? En general, los honorarios del abogado tienen que ser asumidos por la parte que lo contrata. En el proceso de divorcio, en lo judicial, a veces se le reconoce de pronto en esa discusión por parte del juez un pedacito, digamos, se le hace un reconocimiento por las agencias de derecho, que son los gastos que pudo haber ocasionado el contrato del abogado. Pero eso es apenas un reconocimiento que hace el juzgado y no tiene nada que ver con el pacto de honorarios que se haya hecho entre el cliente y el abogado. Entonces, cada una de las partes pacta con su abogado sus honorarios y tienen que asumirlos. 2 de la tarde, 58 minutos. Agradecemos a todos nuestros televidentes que nos acompañan a esta hora. Les recordamos que mañana, jueves de pensiones, si tiene alguna pregunta, duda, inquietud, a través del 310-2223-051. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad, mucho gusto por haber estado con ustedes. Es muy agradable la charla y la tertulia con ustedes. Doctora Marlene, feliz tarde. Nos vemos mañana. Recuerden, jueves de pensiones. Los dejamos con Autosustentable, un documental que nos invita a cuidar el medio ambiente. Los invitamos también para que continúen con la programación del canal TRO. Feliz tarde.